Señor Dios eterno, Padre de toda esperanza verdadera y único que puede hacer que esa esperanza no avergüence porque está fundamentada no en probabilidades humanas sino en tu carácter inmutable y en tus promesas irrevocables. El que le habló a Abraham de un hijo cuando su cuerpo ya era como muerto y cuando la matriz de Sara ya estaba muerta también y que sin embargo contra toda esperanza en esperanza creyó para llegar a ser padre de muchas naciones, el que le habló a un valle de huesos secos de la misma manera en que le habló al caos en el principio y donde antes solo había muerte y sequedad y desolación comenzó a haber vida y movimiento y ejército grande en demasía. El que prometió que los planes que tiene para mí son planes de bien y no de mal para darme un futuro y una esperanza incluso cuando ese futuro era pronunciado sobre un pueblo que estaba en cautiverio y cuyas circunstancias presentes contradecían con una contundencia devastadora la posibilidad de que semejante promesa pudiera tener alguna base en la realidad, me presento ante ti hoy cargando algo que necesita ser atendido con urgencia y con ternura al mismo tiempo porque su ausencia produce un tipo de dolor que es diferente a todos los demás tipos de dolor que el ser humano puede experimentar. Cargando la ausencia de esperanza, Padre. O más precisamente, cargando esa esperanza erosionada que no ha desaparecido completamente pero que ha sido golpeada suficientes veces por las decepciones repetidas y por las promesas que tardaron demasiado y por los sueños que no se cumplieron en el tiempo ni de la manera en que los esperaba, que ya no tiene la fuerza ni la luminosidad que tenía cuando era más joven y cuando el futuro se veía todavía como un lienzo completamente abierto sobre el cual cualquier cosa era posible. Esa esperanza cansada que todavía existe pero que ha aprendido a no expresarse con demasiada convicción para no exponerse al dolor de otra decepción, que todavía cree pero que lo hace de manera más silenciosa y más privada porque los fracasos públicos de la esperanza declarada con entusiasmo dejan cicatrices que enseñan a ser más cauto la próxima vez. Esa esperanza desgastada es la que traigo ante ti hoy, Señor. Y te pido que la restaures no con promesas vacías ni con positividad superficial sino con la sustancia real de quién eres tú y de lo que has demostrado ser a lo largo de toda la historia de los que te buscaron con sinceridad. Porque la esperanza que tú produces en el corazón humano no es esperanza optimista que simplemente espera que las cosas salgan bien porque generalmente salen bien. Es esperanza teológica, esperanza fundamentada en el carácter de Dios que no cambia y en las promesas de Dios que no fallan y en el poder de Dios que no tiene límites. Una esperanza que puede coexistir con la evidencia de que las cosas no están bien en el presente porque su fundamento no está en el presente sino en el que controla tanto el presente como el futuro y que ya conoce el desenlace de lo que yo todavía estoy viviendo como incertidumbre. Quiero hablar contigo honestamente sobre lo que le pasó a mi esperanza, Padre, porque creo que la sanidad de cualquier cosa comienza con el diagnóstico honesto de lo que está dañado y de cómo se dañó. Mi esperanza fue golpeada por la distancia entre las promesas que creí recibir de ti y los tiempos en que esas promesas se han cumplido o no se han cumplido. Hubo momentos en que sentí con claridad que me mostrabas algo sobre mi futuro, algo sobre lo que serías en mi vida, algo sobre los planes que tenías para mí, y que con esa visión caminé durante un tiempo con una energía y una expectativa que transformaban la manera en que vivía cada día. Y luego pasó el tiempo. Y lo que creí que ibas a hacer no ocurrió de la manera que esperaba. Y tuve que hacer el doloroso trabajo de recalibrar la esperanza, de separar lo que verdaderamente era tu promesa de lo que era mi proyección sobre tu promesa, de distinguir entre el sí que tú dijiste y el cómo y el cuándo que yo añadí sin que tú me los hubieras dado. Ese proceso de recalibración es necesario y es parte de la madurez espiritual, Señor. Lo sé. Pero también es doloroso. Porque implica soltar versiones del futuro que habían comenzado a sentirse como certezas y reemplazarlas por la incertidumbre más humilde de quien sabe que el futuro es tuyo y no suyo pero que todavía no sabe exactamente cómo se va a ver ese futuro cuando llegue. Y en ese espacio de incertidumbre más humilde la esperanza puede sentirse más pequeña que antes aunque en realidad sea más madura y más sólida porque ya no depende de mi interpretación correcta de las señales sino únicamente de tu carácter fiel. Háblame de la esperanza bíblica, Padre, la que Pablo describe en Romanos cuando dice que la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguien ve porque lo esperará, sino que si esperamos lo que no vemos con paciencia lo aguardamos.
Esa esperanza que por definición tiene por objeto algo que todavía no es visible, que opera en el espacio entre la promesa declarada y el cumplimiento todavía no manifestado, que requiere de la paciencia como compañera de camino precisamente porque el tiempo entre la promesa y el cumplimiento es el tiempo que más pone a prueba la calidad de la esperanza que se tiene. Que mi esperanza sea ese tipo de esperanza, Padre, no la que depende de señales visibles para sostenerse, sino la que se sostiene en la oscuridad de lo no visto porque sabe en quién creyó y está segura de que es poderoso para guardar lo que le he encomendado hasta aquel día. Dame también la perspectiva correcta sobre el tiempo, Señor, porque creo que una de las principales causas de la esperanza erosionada en mi vida ha sido la confusión entre tu retraso y tu negativa, entre el todavía no y el nunca, entre la promesa que está en proceso de cumplirse aunque todavía no sea visible y la promesa que fue malinterpretada desde el principio. Porque hay una diferencia enorme entre esas categorías aunque desde dentro de la espera sean difíciles de distinguir. El todavía no tiene movimiento aunque no sea visible. El todavía no tiene un destino aunque el camino hacia él no siempre sea lineal ni predecible. Él todavía no es parte de un proceso que tú estás conduciendo con propósito, aunque desde mi perspectiva limitada parezca estancamiento. Que pueda discernir esa diferencia con tu sabiduría, Padre, que ni me rinda antes de tiempo creyendo que él todavía no es un nunca cuando en realidad la promesa está en proceso, ni me aferre obstinadamente a una interpretación de tu voluntad que necesita ser revisada a la luz de lo que has ido mostrando en el camino. Esa es una de las tareas más delicadas de la vida espiritual, saber sostener la esperanza con firmeza suficiente para no rendirse antes de tiempo y con apertura suficiente para recibir la corrección de rumbo cuando es necesaria. Y reconozco que no siempre sé exactamente cómo hacer eso bien y que necesito de tu espíritu que me guía a toda verdad para encontrar el equilibrio correcto en cada situación específica. Renueva mi esperanza específicamente en las áreas donde más la he perdido, Padre. En las relaciones donde he esperado transformación durante tanto tiempo que he comenzado a dudar de que la transformación sea posible. En los sueños que postergué tanto que ya no sé si son todavía relevantes o si ya caducaron. En las situaciones que orando 100 veces sin ver cambio visible me han enseñado a no pedir demasiado para no decepcionarme demasiado. En las áreas de mi propio carácter donde he trabajado durante años y donde el progreso es tan lento que a veces me pregunto si estoy cambiando genuinamente o simplemente aprendiendo a manejar mejor lo que no ha cambiado en el fondo. Para todas esas áreas específicas te pido que hables hoy, Señor. No necesariamente con revelaciones dramáticas ni con visiones del futuro que resuelvan todas las incertidumbres de una sola vez, sino con ese susurro suave que Elías escuchó después del viento y el terremoto y el fuego, esa voz quieta y delicada que comunica más en su suavidad que las grandes manifestaciones en su espectacularidad, esa voz que simplemente dice sigo aquí, sigo obrando, sigo siendo fiel, el proceso no ha terminado y el que lo comenzó todavía está en él contigo. Eso es suficiente, Padre. Eso siempre ha sido suficiente cuando lo he podido escuchar con suficiente claridad. El problema no es que tu voz haya dejado de hablar, sino que el ruido del desánimo y de las decepciones acumuladas a veces es tan alto que tapa lo que tú estás diciendo. Reduce ese ruido esta semana. Que en el silencio de la búsqueda genuina pueda escuchar de nuevo lo que siempre has estado diciendo y que nunca dejó de ser verdad aunque yo no siempre haya podido escucharlo con claridad. Que la esperanza que salga de este tiempo de oración sea más sólida que la que entró, no porque las circunstancias hayan cambiado sino porque el fundamento de la esperanza haya sido renovado en la conciencia de quién eres tú y de lo que has demostrado ser consistentemente en mi historia y en la historia de todos los que te buscaron antes que yo. Que esa esperanza renovada se exprese en una manera diferente de enfrentar esta semana, con expectativa en lugar de con resignación, con apertura a la sorpresa de tus intervenciones en lugar de con la guardia alta del que aprendió a no esperar demasiado para no ser decepcionado demasiado. El futuro es tuyo, Padre. Eso significa que está en las mejores manos posibles. Y las manos que sostienen el futuro son las mismas que me sostienen a mí en el presente, las mismas que me sostuvieron en el pasado, las mismas que nunca me han soltado aunque yo a veces no las haya sentido con la claridad que necesitaba para estar completamente en paz. En esas manos descansa mi esperanza hoy y cada día.
En el nombre del que es la resurrección y la vida y la esperanza de toda la humanidad, Jesús. Amén.